y lo que hacemos es ponerle. Bienvenidos todos a esta sesión donde vamos a hablar acerca de los datos y el poder que tienen para mejorar los centros educativos. Mi nombre es Aaron Roset, yo me especializo en análisis de datos, estudios de mercado, investigación de mercado para el sector educativo. Llevo ya más de 20 años trabajando en este sector. Tengo también un blog dedicado al marketing educativo y una agencia que se especializa en estos estudios. Hoy voy a hablarles acerca de los datos y de su importancia. Para ello voy a permitirme compartir con ustedes una presentación. Si gustan, igual se las puedo compartir para que la tengan. Y bueno, esta presentación se llama Los datos, qué, cómo, cuándo y para qué. Vamos a comenzar definiendo qué son los datos. Los datos son representaciones de hechos o percepciones, también observaciones que se registran para poder organizar esa información y analizarla y que luego ese análisis nos permita tomar mejores decisiones. En un colegio suceden muchas cosas, diariamente están ocurriendo acontecimientos y no podemos registrar todo lo que pasa. Tenemos que tener una claridad sobre qué acontecimientos son necesarios para poder registrar, porque ese registro nos va a permitir tomar una decisión o hacer un trabajo. Por ejemplo, el reloj checador, cuando la gente que llega checa la entrada y cuando se va a la salida, profesores, personal no docente, ese tipo de registros que se hace con la ayuda de esta maquinita, que es el checador, que pueden haber de muchos tipos, desde la huella digital, la retina o antiguamente las tarjetitas que se checaban en estas máquinas mecánicas. Estos registros, ¿para qué sirven? Para poder ser justos a la hora de elaborar las nóminas y poder decidir cuál es el sueldo adecuado para cada uno en función de su puntualidad, los días que asistió y bueno, a partir de ahí tomamos decisiones justas. En este caso, un registro como a qué hora llega y sale el personal del colegio tiene un objetivo y el registro de los datos siempre debe tener como punto central un objetivo. Los datos no solamente son números, porque luego podemos pensar eso. Los datos pueden ser también registros en video, pueden ser fotografías, pueden estar alojados en hojas de cálculo, como dice allí en CRMs, que son estos softwares que nos ayudan a gestionar, pues desde el marketing hasta la comunicación con las familias o con los interesados para lograr inscripciones. Y también estos datos pueden estar en formularios, en discos duros, en computadoras y por supuesto también las conversaciones, las, las pláticas, las conversaciones por chat, los correos electrónicos forman parte de los datos porque son registros de acontecimientos. Si no hay un registro, nunca ocurre un dato. Un hecho que no se registra se vuelve efímero, se olvida y no nos sirve para poder analizarlo, porque no hay manera de analizarlo. Sin registro y sin la organización de esos registros, no podemos hacer un análisis, el cual nos va a permitir llegar a una decisión. Por tanto, cuando registramos datos sin un objetivo, solamente por el simple hecho de registrar, como a veces puede suceder en algunos colegios, se convierten en una pérdida de tiempo. Yo lo llamo ruido o pérdida de tiempo porque se está invirtiendo acciones o tiempo en tareas que no tienen ningún sentido. Entonces, también tenemos que tener cuidado de no caer en eso, de siempre cuestionarnos durante los registros y en el análisis si realmente vale la pena ejecutar estas tareas. Estoy tratando de cambiar aquí, permítanme. La falta de datos en los colegios es un problema muy grave. De hecho, yo siempre comparo esta relación de la falta de datos con el qué sentirías si te subieras a un vehículo y manejaras un auto que no tiene un tablero, que no tiene ni dónde puedes corroborar la velocidad a la que vas, ni la cantidad de combustible que tienes, no puedes corroborar si tienes algún problema en el motor.
nada, estás manejando a ciegas un vehículo, sentirías mucha inseguridad, miedo, no sabrías si vas a llegar bien a tu destino. Lo mismo es gestionar un colegio sin utilizar datos, es lo mismo. Al final tienes un objetivo en mente, tienes una meta, pero no sabes si vas a poder alcanzarla o si tienes todo lo necesario para concluir ese trayecto. Cuando no hay datos en los colegios, pues toda la planificación estratégica no puede hacerse. La verdad es que es imposible planear si no hay información. De hecho, cuando no hay información, los colegios lo que hacen es especular. Los directivos establecen metas que llegan a ser poco realistas y pasan situaciones como esperamos captar tantas personas, ¿no? Queremos poner una meta de alumnado que si no está fundamentada en un análisis de datos, esa meta podría ser pues completamente absurda. En ocasiones me ha tocado ver colegios que ponen metas de captación que ni siquiera corresponden al crecimiento de la propia matrícula a nivel general en esa ciudad o en esa región. Es decir, tienen metas más altas de lo que el mercado está creciendo. Pero como no hacen ese análisis, no investigan sobre estos datos de cada matrícula de las regiones, ciudades o países, pues no se pueden hacer esas estimaciones con base en algo real y se hacen cálculos que a veces por no tener la información, pues suponemos que va a ser así, pero no hay nada que hayamos tomado de la realidad y que nos permita saber si esa meta que estamos planteando realmente se va a poder cumplir o no. Otro problema de no tener datos es la invisibilidad de los problemas. Valga la redundancia, los problemas dejan de verse cuando no tienes datos, no tienes registros ni información y te das cuenta de ellos cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el problema escaló, cuando ya la familia pues ha llegado a últimas instancias. Probablemente lo que hoy sucede mucho son las redes sociales, que algún alumno o familiar ya publicó en redes sociales algo muy feo sobre el colegio o una situación incómoda, porque el problema pues llegó hasta esos niveles. La verdad es que con los datos podemos hacer algo que se llama prospectiva. La prospectiva nos permite identificar a tiempo cualquier situación que pueda convertirse en un problema. Otra situación que también perjudica al no tener datos es que la dirección se desconecta de la realidad. Me refiero a que todos nosotros, al estar en un colegio, miramos la realidad desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro lugar, desde nuestro punto de vista, desde el rol que desempeñamos, ya seamos docentes, directivos, estudiantes, también si estamos en este rol. Cada uno mira la realidad desde donde está, pero la realidad, como decía Borges, es poliédrica. La realidad tiene muchas caras, infinitas caras, y por tanto, cuando tienes datos, puedes acercarte un poquito a entender cómo mira la realidad el estudiante, el papá, la mamá, el profesor, por supuesto, el administrativo, y puedes entender un poco, es como que te ayuda a ponerte en los zapatos de la persona y poder decir, ah, mira, ya entiendo cómo esta persona vive el colegio, por qué está feliz, por qué está insatisfecha, por qué está enojada. Pero todo esto, pues, es a través de los datos y de la información. Al final, el directivo no lo puede saber todo. El directivo sabe muchas cosas, pero no lo sabe todo. Ocurren tantas cosas en el colegio y mientras más grande es el colegio, más compleja es esa realidad, que aunque tengas cámaras instaladas en todos lados, no puedes entender todas las realidades desde las distintas ópticas que habitan y que cohabitan más bien en tu institución. Por tanto, los datos son una herramienta muy útil para poder mirar la realidad desde otras ópticas y llegar a una decisión que considere todas las miradas y tu decisión sea mucho más democrática, más enfocada en el bienestar de todos o de la mayoría al menos. Por tanto, pues esta es una utilidad fantástica de los datos. Otro problema de no usar datos, las decisiones no se fundamentan. Empiezas a tomar decisiones que
tú crees que son las mejores, pero como no las has contrastado con esas otras miradas, pues puedes estar perdiendo el foco de lo que es relevante para las familias o para los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo. Una vez me tocó un colegio que dentro del plan de mejora que tenía estaba invertir en mejorar la cafetería, mejorar pues toda la infraestructura de la cafetería. Y cuando hicimos un estudio de satisfacción escolar y realizamos grupos focales con las familias, pues descubrimos que realmente la prioridad de las familias no era mejorar la cafetería. Habían problemas dentro del aula, problemas pequeñitos que no se habían dado cuenta los directivos, pero que estaban perjudicando la experiencia. Particularmente los pupitres, los que habían comprado tenían un problema con unos tornillitos que al parecer eran muy largos y al tiempo de estar sentado en el pupitre, se acababan saliendo un poquito y empezaban a rasgar la ropa. Y era algo que era curioso porque los estudiantes no lo habían dicho y no lo sabían, porque pues tú veías el pupitre y se veía normal, pero claro, si estabas sentado ahí después de un tiempo, ya te dabas cuenta de que había ahí un problema del tornillo. Y al final, pues se decidió que lo que debía invertirse no era tanto en la cafetería, eso podía esperar, que era algo más urgente el tema del cambio de los pupitres para poder mejorar esa experiencia, porque sí estaba generando una incomodidad que luego los alumnos iban a la casa, lo comentaban y pues las familias se enteraban de esto. Pero era algo que sucede y no sé por qué hoy en día igual pasa esto de que luego da como pena o les da pena a las familias a veces decir las cosas y luego el director es el último en enterarse de lo que está sucediendo. Bueno, en este caso, los datos te pueden ayudar a que las decisiones que tomes estén fundamentadas en estas visiones. Y por último, pues obviamente el dato te permite una visión más completa y al no tenerlo, pues tu visión está sesgada. Lo que les decía, cada quien mira la realidad desde donde está, por tanto, pues la institución pierde esta capacidad de entender algo, pues como la película completa o la fotografía completa. ¿Qué tipos de datos existen en colegios? Y esto es un tema bien importante y creo que es algo que les va a ayudar mucho de ahora en adelante entender estas clasificaciones y entender sobre todo la responsabilidad que tenemos con los distintos tipos de datos. Existen datos que esta división de públicos, privados y sensibles es una clasificación que nos abre mucho la perspectiva de cómo debemos manejar la información de tanto de alumnos, de familias y de profesores, porque los colegios tienen información pues de toda la comunidad, desde las calificaciones hasta datos pues más personales, más privados. Los datos públicos son aquellos que pueden ser compartidos, como dice ahí, sin necesidad de pedirle permiso al titular de esos datos. Esto cambia, y esto es bien importante, por eso les preguntaba al inicio si eran de otros países, para saber un poco de dónde vienen, porque la clasificación entre un dato público y un dato privado puede cambiar de un país a otro. Hay países donde cierta información sí está pública y hay otros donde esa misma información se convierte en algo privado. La diferencia está en cómo se gestiona a nivel legal esa información. Cuando existen registros públicos de algo, por ejemplo, el Ministerio Público, el registro civil también son de carácter público, o el registro público de la propiedad aquí en México también, la propiedad intelectual también es pública, el derecho autoral también es público. Entonces hay ciertas cosas que sí se pueden divulgar sin necesidad de pedir permiso. Del, por ejemplo, algunos de estos datos públicos, el nombre de la persona, eso sí puedo decirte. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo se llama este compañero tuyo del trabajo? Yo te puedo decir sin problema su nombre completo y ahí no pasa nada porque el nombre es un dato público. También la profesión. En México la profesión es un dato público. También te puedo decir qué profesión tiene mi compañero o mi compañera de trabajo si me lo preguntas. También los bienes inmuebles. Recuerden que cuando compras una casa,
pues hay un registro público de la propiedad donde la gente puede saber quién es el propietario de ese inmueble. Entonces, les digo que esto depende de cada país y de cada legislación, pero hay otros datos que son privados. Estos datos privados sí requieren de un permiso, de un consentimiento de la persona para poder difundirlos. Por ejemplo, algunos datos privados, pues la dirección, el correo electrónico, el teléfono personal también, a menos que sea un teléfono de una oficina que sea público, ahí pues se vuelve público. Pero ya el número personal o privado no debería estarlo compartiendo si yo no tengo el permiso. Si tú vienes y me preguntas, oye, ¿cuál es el teléfono de tu compañero de trabajo? Pues yo lo primero que te voy a decir es, déjame tus datos para que yo le consulte si te puedo proporcionar su número o no. Entonces yo me acerco con él, le pregunto si le puedo dar si puedo darte su teléfono, y si me dice que sí, pues con gusto te lo comparto. Pero si me dice que no, pues no te puedo proporcionar esa información porque es un dato privado. Pero también existen datos privados que por su particularidad pueden convertirse hacia una tercera clasificación, que son los datos sensibles. El dato sensible es aquel dato privado que por el contexto en el que estás puede generar un riesgo la divulgación. Por ejemplo, si estamos en una ciudad donde hay una alta delincuencia o hay mucha criminalidad, eh, hacer públicos datos, por ejemplo, de sueldos o de salarios de alguien puede poner en riesgo a esa persona, pues, en riesgo de que la asalten, la secuestren o que le hagan algo, porque se puede enterar alguien, pues que se dedica a robar o a delinquir o a estafar. Si llega esa información a esta persona, pues puede considerarla una posible víctima. Por tanto, hay datos que por esta peculiaridad se pueden clasificar como sensibles. No solamente es la delincuencia, también pueden existir riesgos de discriminación. Por ejemplo, datos sobre temas de orientación sexual. En algunos contextos, pues pueden ser muy peligrosos difundirlos, ¿no? También datos médicos, esos hay que tener mucho cuidado porque todo lo que son datos bancarios y médicos, pues son de cuidado. Por ejemplo, el tema de los sueldos y de los salarios es interesante aquí en México, pero ¿saben cuáles son públicos de los salarios? Solamente los de los políticos. Solamente si tú estás dedicándote a la política, es decir, tienes un cargo público, te está pagando el erario, solamente allí tu salario sí es público. Ahí sí puedo preguntar y tengo derecho a saber cuánto gana, pues desde la presidenta hasta cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado, cuánto gana el alcalde. Esos sí son datos públicos. Pero si es un particular, si no eres político y no vives del erario, ahí sí no puedo estar publicando cuánto gana la gente, porque les digo, en algunos contextos esto puede ponerla en peligro y pues convertirse incluso no solo en un dato privado, sino un dato sensible. Y cuando el dato es sensible, nuestra responsabilidad es mayor porque podemos tener consecuencias legales por la divulgación. ¿Y esto por qué es importante para los colegios? Pues obviamente los colegios tienen datos privados, tienen datos sensibles y tienen que ser responsables con el manejo, la gestión de los datos, el almacenamiento, el nivel de los permisos de quiénes pueden acceder a esos datos, cómo acceden a esos datos, si están protegidos o no. Hoy en día es muy importante todo el tema de ciberseguridad y cada vez va a ser más prioritario. Hemos visto un aumento ahora con el avance de la tecnología y de la IA en fraudes y extorsiones generadas por estos nuevos avances que facilitan a la delincuencia vulnerar la seguridad digital. Por tanto, pues todo el tema de seguridad va a ser, es prioritario y va a ser más prioritario más adelante. Así que bueno, esta es la clasificación de los datos, pero no es la única. Existen también otras clasificaciones que dividen a los datos en internos, externos y autoinformados. Es muy sencillo. El dato interno es aquel que se sucede o se genera, se registra dentro del mismo colegio.
sea, hay datos que nosotros registramos, ¿no? Las calificaciones, las listas de contactos. Cuando estás en el departamento de inscripciones, pues tu lista de tus datos de tus interesados o tus leads es un dato interno. Las asistencias, reportes, todo lo que se crea dentro del colegio, ¿no? Son datos internos. Pero el colegio o la universidad, la institución educativa, también, también trabaja con datos externos. Los datos externos provienen de afuera, provienen de organismos pues gubernamentales o de otras instituciones y pues también los manejamos, ¿no? Por ejemplo, la matrícula de la SEP, la que expide en México la Secretaría de Educación Pública, es un dato externo porque no se genera dentro del colegio, sino es la secretaría la que asigna esta matrícula. Obviamente está relacionada con el número de identificación del colegio y con otros elementos ahí, pero bueno, es única y es una identificación que sirve para todo el país. Los reboes, los planes de estudio en ocasiones también pueden ser externos o generados desde adentro. Entonces, manejamos ambos datos, tanto internos como externos. Y por último, tenemos los datos autoinformados. Los datos autoinformados son aquellos que las personas nos entregan de manera intencional, libre y porque confían en nosotros. El dato autoinformado siempre es una responsabilidad porque la persona te está dando su confianza y te está entregando información. Cuando aplicamos encuestas en colegios, que de hecho pues es a lo que me dedico, a aplicar encuestas en colegios y hacer investigación, pues hay datos autoinformados. Es decir, el estudiante, la familia, el profesor está accediendo a participar en el estudio y está confiando, pues, tanto en el colegio como en la agencia para decirnos lo que le estamos preguntando, respondernos esta encuesta o participar en un grupo focal, participar en una entrevista, llenar un formulario y entonces nos da su información. Y todo esto es un dato autoinformado. El dato autoinformado siempre es de naturaleza sesgada, siempre, siempre. Nunca es 100% objetivo porque la persona, pues desde su realidad, como ya les había dicho, desde su propio punto de vista o su sesgo, pues analiza la realidad y te dice lo que piensa de ella, pero pues no es la realidad en sí. Por tanto, siempre tenemos que tener esto muy en claro a la hora de trabajar estos datos. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de satisfacción escolar, siempre analizamos, por ejemplo, los comentarios abiertos de los padres o de los alumnos. Analizamos a través de minería de datos o de análisis de sentimientos o de categorizaciones, pues bueno, qué sentimientos se proyectan en el comentario, sobre qué temas hacen mención en los papás, pero pues se analizan en conjunto. Es decir, si vemos un comentario que habla sobre, se queja de la profesora de música, pues si es solo un comentario por una mención, pues no tiene tanta relevancia. Pero ¿qué pasa si empezamos a detectar que es recurrente las quejas de la profesora de música? Pues entonces esas menciones se contabilizan y entonces ya comienza a tener relevancia ese comentario porque al final entendemos que es autoinformado. No podemos juzgar a la maestra de música solamente por un solo comentario, porque puede ser que haya ocurrido alguna situación personal, alguna malentendido o algo que sucedió en esa relación de entre la persona que se queja y la persona que es acusada. Y pues, por tanto, pues como dato autoinformado tenemos que ser cautelosos. El dato autoinformado también nos ayuda muchísimo en la evaluación docente. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho evaluaciones docentes, algo que recomendamos es no únicamente evalúes al profesor con datos autoinformados, porque se dan luego situaciones donde la visión del estudiante pues no es 100% objetiva, que eso es muy común. En ocasiones pues hay mucha emoción y también depende mucho del contexto temporal en el que se aplica ese estudio, porque, por ejemplo, si esa semana que tú haces la evaluación
pues el profesor les reprobó en una actividad que no hicieron o no sé, pasó algo, pues por esa situación que es muy reciente, pues van a calificar muy mal al profesor cuando probablemente pues ha tenido un muy buen desempeño todo el curso, pero pues esa situación, esa pequeña situación que ocurrió, va a generar que estas emociones estén frescas y por tanto pues va a tener un mal resultado. Algo que recomendamos siempre al evaluar docentes es hacer evaluaciones que las llamamos heteroinformadas, que tienen, por ejemplo, otro tipo de fuentes de datos. O sea, no es solamente la encuesta del alumno, tiene también reportes de asistencia del profesor, súper importante, ¿no? También tienes que cruzar la información de la encuesta con el informe de asistencia y ver, bueno, ha llegado temprano el profesor, a qué hora llega, a qué hora se va, qué tan cumplido es, cuántas veces se ha ausentado. Eso es algo muy bueno que te va a ayudar. Otro tipo de cosas que puedes incluir en la evaluación docente son las autoevaluaciones del profesor. Y eso es bien, bien interesante. Tú le aplicas la misma encuesta que le vas a dar al alumno, pero al profesor para que él mismo se evalúe, para ver cómo puede ver él su propio ejercicio y ponerlo en una autoevaluación. Y es interesante ver, porque algo que he descubierto en todo este tiempo es que los profesores, y me incluyo porque yo también pues, soy profesor, solemos autoevaluarnos muy mal. O sea, no confiamos muy poco en nuestras capacidades. Digo, la mayoría, no todos, ¿verdad? Y casi siempre las autoevaluaciones son más bajas de lo que el estudiante termina aprobando, ¿no? O al revés, si el profesor a lo mejor es muy malo, también se da el efecto contrario, ¿no? Que se autoevalúa bien, pero pues luego todo el mundo pues no piensa lo mismo que él. Entonces suelen haber estas discrepancias entre la autoevaluación y la evaluación. Entonces ayuda mucho también tener las autoevaluaciones. También te puede ayudar la evaluación por pares, es decir, otros profesores externando opiniones sobre sus compañeros y obviamente también la evaluación del superior, ¿no? No puede ser el coordinador académico o del jefe, el que está a cargo de coordinar y de supervisar a los profesores. Entonces, cuando empiezas a combinar todas estas fuentes, en mi opinión, logras una evaluación docente un poquito más objetiva, no 100% objetiva, pero digamos que ya no depende únicamente del estudiante poder evaluar al profesor, porque también he visto colegios donde se vuelve una herramienta de chantaje, literal. Es decir, si no me pasas, si no me pones puntos, si no me justificas mis inasistencias, te voy a evaluar mal en la evaluación docente y pues hay colegios que yo eso lo veo mal, que solamente evalúan con encuestas de estudiantes e incluso toman decisiones a partir de ellas de ya no contratar a un docente. Por supuesto, yo no digo que no se haga, hay que escuchar al estudiante, es la fuente principal de la evaluación, pero no puede ser tu única fuente de información, es a lo que voy. O sea, sí haz encuestas, pero haz otras cosas también. Ok. Y bueno, aquí quería hablarles un poquito del cumplimiento de normativas legales, que también va a cambiar mucho de un país a otro. Ustedes tienen que estar pues informados en cada país, en cada estado, incluso puede cambiar ciertas legislaciones con respecto a la educación, porque también hay secretarías estatales de educación y pues tienen que ver las normativas que están vigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso nos va a ayudar a evitar sanciones, evitar cometer errores, evitar la vulneración de derechos de los estudiantes, de las familias, del profesorado también, y sobre todo a ayudarnos a proteger los datos, ¿no? La ley luego suele obligar a las instituciones educativas al almacenamiento y resguardo de datos durante lapsos de tiempo determinados, ¿no? Y es muy importante cumplir con toda esa normativa. Y al cumplir con esa normativa también vas a lograr una mayor reputación institucional porque pues estás alineado con las reglas que pone el Estado, el gobierno, pero bueno, eso le queda claro a la familia que también muchas cosas
que el colegio luego solicita, pues es por cumplir con estas reglas, ¿no? Y es importante también comunicar esto, porque luego cuando no se comunica, a veces las familias piensan que el colegio lo está haciendo de forma, como, propia, ¿no? Es decir, a ellos se les ocurrió pedir tal papel o pedir tal requisito, cuando en realidad, pues, es cumplir con una normativa establecida por el Estado. La cultura de datos en colegios, importantísimo aprender a desarrollar esta cultura de datos. ¿Qué es? En pocas palabras, la cultura de datos es cuando logras que tu equipo de trabajo, que toda la gente que forma parte de tu institución entienda que los datos son importantes para cada una de las tareas que realiza. La cultura de datos en los gobiernos, y tuve, tuve experiencia de trabajar con gobiernos muchos años y ahí se tienen bien cimentada esa cultura, ¿no? La cultura de la comprobación, del resguardo, del registro y luego en algunos colegios pues nos hace falta desarrollarla más. Sobre todo creo que uno de los desafíos más grandes es concientizar al personal de que el dato le va a ayudar a hacer mejor su trabajo y también a crecer como profesional. ¿Por qué? Porque va a poder evaluarse, autoevaluarse, va a poder plantearse indicadores, metas numéricas que le van a ayudar a saber qué tan eficiente está siendo, cómo está aprovechando el tiempo, si está logrando los objetivos. Entonces, la cultura de datos nos ayuda mucho en la gestión interna. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, ahorita la contestamos. Nos ayuda mucho en la gestión interna, nos ayuda también a eficientar también el uso de los recursos. Recursos, recuerden que no solamente son económicos, también hay recursos materiales y recursos humanos. Eh, Analizar también a los departamentos, cómo están trabajando, si están logrando sus metas, si están alineados también con con las metas de la institución. O sea, todo esto, cuando hay una cultura de datos, también hay menor resistencia al registro de estas tareas. Porque luego lo que pasa es que las cosas no se registran porque la gente pues no quiere hacer esta tarea extra, ¿no? Y se trabaja sin llevar estos controles. Y lo he visto, he visto, por ejemplo, instituciones que cuando entramos a hacer un estudio y pedimos información de datos históricos, a veces no se tiene y, y luego es un problema porque pues no tienes nada sobre lo cual basarte para compararte y tenemos que comenzar desde cero a comenzar ese registro de datos o la realización del estudio sin nada como punto de partida, ¿no? Ok. A ver, quiero ver la pregunta que nos comentaron por acá. A ver. Permítame. Dice Gilberto Corral Gil. Buen día, maestro. Creo que tanto la evaluación de los alumnos como la autoevaluación docente es importante, pero la observación directa es una visión más clara para la información que los directivos buscan para el informe técnico de cada docente. Muy cierto. Tienes toda la razón, Gilberto, y se me estaba olvidando eso, la observación directa. Hay un evaluador, bueno, debería haber un evaluador dentro de un departamento de evaluación, a veces le llaman un departamento de desarrollo académico, ponen diferentes nombres, pero es un departamento encargado de ayudar a los docentes a mejorar su trabajo. Es gente obviamente muy preparada en temas de estrategias de enseñanza-aprendizaje, dinamización de clases, es gente que obviamente estudió pedagogía y que son expertos en educación y que se encargan de evaluar, de entrar a las clases, y observarlas. Yo lo he visto pues en muchos colegios aplicarlo muy bien, y en otros también lo he visto aplicarlo muy mal, que recuerdo por ahí uno que usaban a alumnos de servicio social y pues no era lo adecuado, ¿no? Porque pues es un trabajo que debe hacer un experto en pedagogía. Si tú pones a un chico de servicio social que no sabe nada de pedagogía ni de estrategias de enseñanza,
pues como que su evaluación de observación directa no va a ser muy profesional, ¿no? Bueno, yo creo que no es lo adecuado. Y bueno, hay otros colegios que lo he visto que lo aplican muy bien, que sí tienen un departamento muy bien formado y que se encargan de entrar a las clases. A veces no entran a todas, lo hacen al azar. El profesor no sabe, pero un día le toca y ya tiene ahí a un evaluador que está sentado, ¿no? Y que siempre te pone en presión porque me ha tocado, pero pero si estás llevando bien tu planeación y estás ejecutando todo correctamente, pues no debería ser un problema, ¿no? Creo que luego cuando el profesor no ha llevado mucho control de su planeación es cuando ya se siente pues amenazado por el observador, ¿no? Pues muchas gracias por tu aportación. Creo que sí tienes toda la razón. No creo que sí, tienes toda la razón. Este, la, la observación directa de expertos evaluadores es una gran herramienta para complementar esto. Y bueno, los datos te van a ayudar a tomar decisiones de forma estratégica. ¿Por qué? Porque vas a tener un diagnóstico preciso. Es decir, ya no vas a especular, ya no vas a confiar nada más en tu intuición, que es buena la intuición, háganle caso a la intuición porque sí nos ayuda mucho, pero no puede ser lo único que te guíe en la vida, ¿no? También tienes que tener información, tienes que tener datos, tienes que estar informado, tienes que aterrizarte en la realidad para que tu intuición mejore porque ya está nutrida por datos. Y estos diagnósticos te van a ayudar a ser mucho más preciso en la manera en la que ponderas o jerarquizas, pues más bien priorizas acciones, ¿no? Si yo ya sé cuál es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que la familia quiere con más vehemencia, pues yo tengo que priorizar eso, ¿no? Entonces, cuando haga mi plan de marketing o haga mi plan de mejora de la infraestructura, pues yo tendría que enfocarme primero en lo prioritario para quién, pues, para las familias, para los estudiantes, que son para ellos, para quienes trabajamos, ¿no? Y si yo quiero mejorar el clima laboral, pues tengo que priorizar a mis profesores, por supuesto, siempre. Otra ventaja es que con los datos logras un liderazgo informado, un liderazgo que sabe lo que está pasando, un liderazgo que se entera de los problemas a tiempo y no cuando ya es un incendio incontrolable, porque luego eso pasa que cuando el director ya se entera de las cosas es porque ya escaló a niveles que ya es complicadísimo corregir. A veces es una gran inversión pues, de recursos de todo tipo, desde económicos, personal, tiempo para poder arreglar una situación que ya es muy grave y que seguramente si la hubiesen visto a tiempo, la solución hubiera sido bien sencilla. Pero como ya creció, pues ya ahora requiere medidas desesperadas, ¿no? También la claridad interpretativa. Cuando tenemos datos, podemos interpretar mejor la realidad de todo el colegio y tener una visión, yo le llamo visión promediada, ¿no? La visión promedio. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber, a menos que sea un colegio pequeñito o con poco alumnado, ahí sí se puede, pero en un colegio grande es muy difícil que el directivo sepa lo que está pasando en las familias de cada uno de los estudiantes, ¿no? Imagínate, 2.000, 3.000 alumnos, imposible. Pero sí puedes tener una visión más promediada para entender cómo está una licenciatura o cómo está un grupo en específico. Y algo que ayuda mucho también son los grupos focales. Los grupos focales son pequeños grupos de menos de 9 personas, máximo 9 personas, pues, no deben ser muy numerosos, donde los reúnes para platicar con ellos sobre ciertos tópicos o temas que te interesa profundizar. Casi siempre nosotros cuando los hacemos es después de una encuesta. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio de satisfacción, aplicamos la encuesta, se hace un primer análisis y a partir de la encuesta salen ciertos temas que decimos, esto es interesante, aquí queremos profundizar, queremos saber más detalles de qué está pasando y es entonces cuando se organiza el grupo focal, obviamente con los datos de segmentación de la encuesta, edad, nivel, salón o grupo, licenciatura, lo que hayamos manejado, vamos,
vamos eligiendo a los candidatos que nos interesan, ¿no? O por los comentarios que hayan vertido en la encuesta. Y a partir de ahí, pues ya con el grupo focal entramos un poquito más hacia las historias ya más personales, que no pueden ser todas, pero sí es de una muestra representativa para aclarar esa situación. Entonces, la claridad interpretativa, la verdad es que las técnicas de investigación sí te ayudan mucho a poder entenderla pues, con mayor precisión. Algo importante con el tema de los datos es cómo elegimos los datos que sí debemos registrar, los que sí nos interesan, ¿no? Pues obviamente tener la claridad del objetivo que persigues, pues eso es fundamental, ¿no? ¿Cuál es mi finalidad? Tú siempre tienes que partir del objetivo, es decir, ¿qué quiero lograr? Quiero aumentar la captación en un 20% el próximo año. Ok, ese es un objetivo pues ya un poquito más claro porque ya tiene un valor numérico, ya tiene una fecha de finalización, es concreto y pues bueno, ya tiene más claridad. A que yo diga nada más, quiero más alumnos, pues eso es muy ambiguo porque no estás diciendo ni cuántos, ni en qué porcentaje, ni en cuánto tiempo. Y pues cuando tienes un objetivo más claro, pues entonces ahí ya puedes partir de, bueno, ¿qué datos necesito para poder mejorar la manera en la que estamos captando alumnos? Por ejemplo, si yo de pronto con la información yo descubro que tengo muchos preinscritos, pero no se inscriben o que vienen a conocer las instalaciones y luego desaparecen y me dejan de responder, pues ahí tengo ya más claridad. Yo necesito saber qué está pasando, por qué después de las visitas a las instalaciones no se quedan. Ahí ya tienes un objetivo súper claro. Entonces tienes que aplicar un instrumento que te permita descubrir qué hay detrás. Cuando tú ya tienes eso pues en mente, pues puedes ya filtrar lo relevante. Es decir, ya sé qué datos necesito y qué datos no necesito. Puedes también relacionar esto con las prioridades del colegio. Si en este caso la prioridad institucional es captar más, también puedo ir descubriendo que hay otras prioridades que puedan necesitar y que me van a ayudar a poder captar más, pero que yo no había visto. Por ejemplo, y eso pasó en un estudio que hicimos en España, en un colegio en Madrid, que estaba muy bien, pero el problema era la persona que daba los tours en este colegio, pues no lo hacía bien. Y eso lo descubrimos con una técnica que se llama Mystery Shopping. Es decir, va un interesado, un falso interesado, que es una persona que va a evaluarle, pero finge que es en este caso fingió que era una madre de familia con un hijo con un problema de discapacidad y fue a pedir informes y agendar una cita para que le dieran el recorrido, el tour y le explicaran pues todos los servicios del colegio, ¿no? El proyecto educativo. Y con esa técnica, pues se evaluó, de hecho se hicieron 3 visitas, se hicieron 3 Mystery Shopping y a partir de ahí, pues se descubrió, ¿no? Que no se estaba, pues que no se estaba informando los diferenciadores, que la persona no tenía muy buena actitud. También fue, pues ahí un poquito grave. Y pues eso, pues el director no lo sabía, ¿no? Evidentemente, pues no estaba allí al momento de las visitas y pues no sabía que no se estaba atendiendo muy bien a las visitas, pero sí sabía que no estaban pasando ese filtro. Y bueno, ahí surgieron otras prioridades, por supuesto. Ahí la prioridad cambió entre necesitamos captar más o necesitamos más inscritos a necesitamos una nueva persona para que dé estos tours, ¿no? También los datos nos ayudan a cuestionar perdón, al elegir datos hay que cuestionar su utilidad. Antes de elegir datos, siempre pregúntate, ¿realmente esto me va a ayudar a alcanzar esta meta? ¿Realmente me va a ayudar a mejorar esto que yo quiero? Porque pueden haber datos que se registren y que realmente no te estén aportando nada a la decisión. En cambio, pueden haber otros que sí se complementen bien y que te ayuden a entender mejor la situación para decidir de manera más adecuada. ¿Ok? Y la coherencia. El tema de la coherencia de datos es importantísimo. La coherencia es cómo estos datos pueden coincidir con los de otras fuentes. O, por ejemplo, la consistencia. Si yo de pronto veo que en mis datos históricos yo estoy captando, no sé,
20 estudiantes, en una universidad capta 20 estudiantes por mes en promedio en el periodo de captación de alumnado. Y de pronto hay un mes en donde capta 90 y luego o hay otro mes donde capta 2, pues ahí ya hay un dato anómalo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasó? Si esto es coincidente o no es coincidente con el histórico. Por eso es importante lo que les decía hace rato. La cultura de datos nos ayuda a tener históricos para poder entender mejor el presente. Porque si tú no tienes datos de atrás, no puedes comparar si lo que está ocurriendo ahorita es normal o no es normal. Probablemente haya un mes de baja captación, que eso siempre suele ocurrir, y siempre también hay meses de alta captación. Pero si tú no sabes cuáles son esos meses porque no llevas el registro, pues no hay manera de que puedas hacer este análisis ni entender qué está ocurriendo, ¿no? Y incluso tomar medidas. Si yo ya sé, por ejemplo, que marzo es un mes muy bajo para captar alumnos en mi universidad, pues yo necesito prepararme desde meses antes y planear qué voy a hacer en marzo para evitar esa caída que yo ya he visto que es constante, ¿no? Y bueno, también el tema de clasificación de datos. Con respecto a la coherencia, hay ciertos datos que no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, CURP o la identificación oficial de tu país, que no sé, hay diferentes nombres, depende del país. Este puede ser la cédula, el número oficial. En México es la CURP, pues no van a cambiar nunca, ¿no? O el nombre no va a cambiar nunca. Entonces, hay ciertos datos que tampoco conviene estarlos preguntando a cada rato, ¿no? Que eso también luego sucede cuando nos solicitan encuestas que nos dicen, perdón, pide tal información y de pronto, pues esa información ya la tienen registrada, ¿no? Nada más es entrar a la base de datos y extraerla. A veces no es necesario volverla a preguntar. Y hay datos que sí pueden cambiar con el tiempo, ¿no? La dirección, la persona puede mudarse, no cambian tan frecuentemente, pero sí puede cambiar en 6 meses, un año, sí hay que actualizarlo. También el teléfono, el correo electrónico es menos usual, pero bueno, el teléfono a veces puede cambiar también. Y bueno, saber esto pues nos va a ahorrar tiempo y sobre todo nos va a ayudar a no desperdiciar tiempo de encuesta. ¿Qué caso tiene poner en una encuesta una pregunta de algo que ya tienes, que simplemente lo puedes extraer? Mejor aprovecha ese espacio y pregunta otra cosa que no sepas. ¿Ok? Perdón, me pasé. Ah, bueno, la relevancia. Importantísima la relevancia. Es saber si el dato realmente importa para la decisión, si te va a ayudar, si es útil para resolver el problema que tienes encima o para que tú logres la meta que te has planteado, ¿no? Y aquí un ejemplo es, dice, saber la edad del alumno puede ayudar a entender su nivel de satisfacción, saber su peso no tanto. Pues sí, podrías, por ejemplo, a partir de la edad, relacionarlo en una encuesta, por ejemplo, de satisfacción. Algo que siempre solemos preguntar, pues es el tema de la edad. Manejamos siempre rangos, el género, el nivel educativo o el grupo en el que está estudiando, todo eso, saber quién es su profesor, qué materias está llevando, pues claro, con esos datos puedes segmentar mejor y poder darte cuenta de dónde está el problema. Si yo veo que la satisfacción está muy baja y es un problema de un grupo, pues el problema está allí. Hay algo allí que está ocurriendo que ese grupo está insatisfecho y necesito descubrir qué es para poder arreglarlo. Probablemente sea el profesor, a lo mejor es el plan de estudios, a lo mejor es el aula, pueden ser mil cosas, pero si yo no segmento, pues no puedo entender qué está ocurriendo, ¿no? Lo que no ves de tu competencia también importa. La verdad es que también los estudios de investigación de mercado pueden ayudarte también a analizar a la competencia. Eso se llama análisis comparativo. También en marketing, que nos encantan los términos en inglés, le llaman benchmarking, que es cuando te comparas. O la matriz de perfil competitivo. Es decir, te comparas con otras instituciones, pueden ser competidores directos, indirectos de tu zona para poder entender cómo están haciendo ellos las cosas, no tanto para copiarles, porque no se trata tampoco de eso, sino para lograr diferenciarte. Yo creo que lo importante al entender a la competencia es, bueno, cómo lo hacen
y de qué manera yo lo puedo hacer distinto a ellos. O sea, no imitarles porque también la gente se da cuenta, ¿no? Si ellos sacan una campaña y tú luego te copias la campaña tal cual y la gente se percata, ¿no? Y siempre van a pensar que tú eres el colegio que está detrás porque solamente repites lo que el otro ya hace. También estos análisis competitivos te ayudan a saber si lo que tú estás ofreciendo es realmente atractivo. Porque algo que sucede mucho en educación es que luego las propuestas de valor son genéricas, son iguales a todas las demás. O sea, eso también pasa mucho, que manejan siempre el mismo discurso, ¿no? Todas hablan de excelencia académica, todas hablan, pues, de éxito profesional. Y llega un punto en el que ya, como todas dicen lo mismo, para la gente deja de ser relevante. Porque, es decir, ya me contaron demasiado esta historia, ya me hartó, o sea, ya no me la creo incluso, ¿no? Porque todos te venden lo mismo. Entonces, al final, creo que el análisis competitivo, la principal utilidad es poder diferenciarte, llamar la atención, ser relevante, ser distinto. Y otro uso fantástico que ya les había mencionado es la prospectiva, ¿no? El de qué manera yo puedo usar los datos para anticiparme al futuro, descubrir qué problemas pueden venir más adelante. O si, por ejemplo, esto pasó con una universidad. Hicimos un estudio donde a los alumnos de nuevo ingreso, o sea, cada vez que entraba una nueva generación, aplicábamos un estudio en donde analizábamos de dónde se informaba, ¿no? Es decir, qué redes sociales utilizaba, cómo tomaba la decisión, cómo investigaba sobre los colegios, es decir, para poder saber lo que esa universidad quería era mejorar sus estrategias de comunicación, sobre todo a nivel digital. Entonces queríamos saber si nos buscaban en Google, si usaban Facebook, Instagram, en dónde estaban. Y algo que empezamos a notar es que había una tendencia a usar TikTok, o sea, estaba como que creciendo el tema de TikTok. Y eso nos ayudó con lo que menciona aquí, con estadística predictiva analizando la tendencia a prever un escenario posible que en este caso era, oigan, en 2 años ustedes sí o sí tienen que estar en TikTok, o sea, porque ya se van a desconectar del alumnado. Es decir, si siguen apostándole a Facebook, va a llegar el momento en el que ya sus próximas generaciones pues no van a saber de su existencia, porque pues al parecer todo marca que hacia allá estaban yendo y así fue de hecho este año que volvimos a hacer el estudio, ya corroboramos, al menos esta generación está mayoritariamente en TikTok y es ahí donde se están informando para tomar decisiones. Entonces, bueno, es interesante y al final, pues a la universidad no le quedó de otra más que abrirse una cuenta en TikTok. Estaban un poquito renuentes a hacerlo, pero pues al final tuvieron que entrarle porque pues ya era urgente, ¿no? También puedes proyectar datos. Los datos, si tú tienes datos históricos, pues puedes identificar tendencias, ver lo que les decía hace un rato de los meses de mayor o de menor captación. Todos esos datos te pueden ayudar a planear mejor y adelantarte a situaciones. Y también identificar las tendencias, ¿no? Es decir, bueno, ya sé para dónde va esto o incluso hacer análisis también de tendencias que están allá afuera y que pueden afectarte, ¿no? Por ejemplo, crisis económica, ahora el tema de los aranceles, inseguridad también. Y al final, cualquier situación del exterior, querramos o no, puede impactar en la captación, puede impactar en el alumnado, ¿no? Las crisis económicas, seguro que les han tocado algunas y, pues bueno, sí, por supuesto que perjudican a los colegios privados porque la gente pues deja de estudiar o tiene que ponerse a trabajar y pues bueno, son cosas que también merece la pena observar, tener identificadas y poder pues integrarlas dentro de nuestra planeación y dentro de nuestro plan, sobre todo a largo plazo. Y bueno, ¿por qué hacer estudios de mercado en colegios? Pues por todo lo que ya les comenté. Evidentemente un estudio de mercado te va a ayudar a optimizar la gestión. Vas a poder saber qué es lo importante, cómo puedes mejorar tus propios procesos, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Y bueno, ¿qué puedo hacer para
para mejorar la experiencia que yo estoy brindándole a la familia o al estudiante, ¿no? Que es el segundo punto de mejorar la calidad del servicio. No solamente lo académico, que por supuesto es importante, pero no es lo único. También necesito mejorar la experiencia con las instalaciones, la experiencia con las actividades extraescolares, con los eventos, la propia comunidad, la relación con profesores y alumnos. Todo eso pues tengo que ir integrándolo como parte del servicio y mejorarlo todo en conjunto. Y bueno, la toma de decisiones estratégicas, evidentemente con datos puedes tomar decisiones acertadas y por tanto, pues cuando ejecutas todo esto, la satisfacción va a aumentar. Y cuando crece la satisfacción, crece la lealtad y crece lo que más nos importa, que es la recomendación boca a boca, que es altamente efectiva en el sector educativo. Tiene un poder enorme de convencimiento. Si la gente cercana a mí, mis conocidos, mis familiares me dicen, sí, inscribe a tu hijo en este colegio porque es fantástico. Créanme que eso pesa más que cualquier publicidad en redes sociales y puede convencer a cualquier familia una recomendación de alguien en quien confía. Y si ustedes quieren que esas recomendaciones aumenten, pues lo primero es mejorar la experiencia y para mejorar la experiencia necesitamos saber qué está pasando dentro de nuestros colegios para poder tomar acción. Bueno, con respecto al análisis de competencia del cual ya les hablé, pues te puede ayudar a identificar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades con respecto a los competidores, también identificar pues cuáles son esos diferenciadores que te hacen especial, que hacen que tu colegio sea único, o si no están, también puede ocurrir que a lo mejor no hay diferenciadores y al descubrir eso, pues hay que trabajar en crearlos, en construirlos desde cero. Detectar oportunidades estratégicas, es decir, situaciones del mercado, del entorno que puedan ayudarte o perjudicarte, porque también pueden irse en tu contra, ¿no? Que eso se les llama amenazas y cuando van a tu favor son oportunidades. Saber cuáles son las amenazas y las oportunidades, pues te va a ayudar a planear mejor. Mejorar la propuesta y la diferenciación, ¿no? Es decir, desarrollar una personalidad única y una oferta educativa, una propuesta de valor que realmente te haga destacar porque como tú ya sabes cuáles son las características de los demás, entiendes mejor qué es lo que la gente necesita porque no se está ofreciendo en otras instituciones. Más que hacer lo mismo, lo mejor es hacerlo diferente, hacerlo distinto o hacerlo mejor. Ok, con el análisis de competencia. Algo que nos ayuda mucho es la investigación profunda, ¿no? Es decir, ver aspectos que tal vez no son tan evidentes como las metodologías, la cultura. La cultura es todo lo que cómo suceden las cosas dentro del colegio, ¿no? Es decir, si realmente los valores del colegio se están llevando a la práctica o no. Los diferenciadores que ya les había comentado, tanto de competidores directos como de los indirectos. Recuerden que los competidores directos son aquellos que ofrecen lo mismo que nosotros al mismo segmento de mercado y los indirectos pues ofrecen algo distinto, probablemente se enfocan en otro segmento, pero podrían en algún momento satisfacer la necesidad de alguien y pues ahí pues afectarte, ¿no? Pero también hay más que competidores, también pueden haber colegios que son más complementarios, es decir, tienen ofertas académicas distintas a la tuya. Por ejemplo, si tú eres una guardería o un jardín de niños, una primaria no es tu competencia porque son diferentes edades, pero sí puede ser un posible aliado o un complementario. Es decir, podrían incluso hacer una sinergia y podrían beneficiarse. Podrías, por ejemplo, llegar a acuerdos con este otro colegio y entonces hacer que tus pequeñitos de guardería, cuando egresen de tu colegio, se vayan a esta primaria y también hacer que esta primaria, los alumnos que ya están, pues hablar con las familias para que los hermanitos pequeños pues puedan irse a tu kinder o a tu guardería. Entonces también eso puede ser. Todo esto trabajar tu posicionamiento estratégico, ver qué nichos están desatendidos o cómo puedes usar el entorno a tu favor y sobre todo también al entender a la competencia y entender el contexto, pues entiendes también mejor las necesidades de tu comunidad y te conectas mejor con esas necesidades.
Los datos transforman colegios. Ya para ir cerrando esta charla, la verdad es que hoy en día los datos no son ya un lujo, son una necesidad para la toma de decisiones. Te ayudan a comprender mejor qué es lo que está pasando, a humanizar, porque también no es solo un tema numérico. Al final, los estudios en colegios se trabajan con metodologías mixtas que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, porque pues las personas no son números, las personas son historias, son vivencias, son, como dice ahí, insights, que son estos datos de interés que nos ayudan a saber cómo viven, qué sienten, cómo experimentan el día a día las familias y los estudiantes. Y creo que también eso nos ayuda a humanizar y a entender mejor esta experiencia. Te va a ayudar muchísimo a planificar la estrategia con pues con bases concretas, con evidencias tangibles, con datos numéricos que vas a poder aplicar para plantearte metas pues más realistas. Y por tanto, pues también la capacidad que tiene de transformar lo que haces, desde la educación hasta los procesos y servicios que ofreces, basándote en decisiones que estén fundamentadas en información. Y bueno, antes de despedirme, un comercial, les quiero recomendar este libro que, bueno, aunque no es necesariamente sobre datos, sí tiene un capítulo dedicado a las métricas, pero el objetivo de este libro es hablar de marketing digital para colegios. Fue escrito en coautoría con Juan Manuel Manes, un autor muy importante de Argentina, pionero del marketing educativo en español, y pues les recomiendo, es de Ediciones Granica, igual está en todas las librerías, en Amazon, en Google Books, Gandhi, cualquier librería, ahí lo van a encontrar. Y pues bueno, esto es solamente para si tienen dudas o necesidades sobre marketing digital. Es una guía pues muy útil por si quieren ayudar también a sus equipos de marketing. Aborda temas como los sitios web, las campañas en redes sociales, también abarca temas de manejo de campañas de correos electrónicos, newsletters, admisiones digitales. Pues bueno, ahí les dejo el libro para que sepan. Y pues bueno, ojalá que satisfaga los intereses de quienes quieren mejorar, sobre todo a nivel digital. Y por último, les dejo mis datos de contacto. Les dejo mi teléfono, mi correo y también el sitio web desde el cual estoy publicando artículos cada semana, que es mercadotecniaeducativa.com. Es el sitio web de la agencia. Esta agencia, recuerden que está especializada en estudios de mercado, todo lo que es estudios de satisfacción escolar, estudios de competencia, clima laboral, por supuesto. Y pues bueno. Vamos a ver mensajitos. A ver, tenemos acá a ver. ¿Pondrán encuesta para asistencia? Sí, de hecho, ahorita les voy a pasar el enlace. Voy a dejar de compartir y les paso el enlace, por favor, si pueden responder este formulario. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, con gusto, si quieren compartirlo. ¿Quieren abrir micrófono? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, buenos días. Buen día, Gilberto. No, pues agradecerte de que, pues realmente muy interesante, ¿no? Estos procesos que nos has aquí compartido de tu experiencia y tu formación. Créeme Muchas que gracias. somos de un nivel medio superior trabajando y pues si te comentaba eso de la observación directa es porque realmente nosotros la llevamos dentro de lo que es el colegio. Claro. Y creo que ha sido muy nutritivo con los informes técnicos, algo que pues nos ha ido construyendo como en la experiencia docente, ¿no? De ver nuestras áreas también de oportunidad, ir mejorando y todo eso, ¿no? Por eso yo lo mencionaba de una otra manera ahí, porque es la experiencia que a nosotros nos ha ayudado a crecer, ¿no? Y pues creo que es algo que se debe de dar, ¿no? En todo instituto educativo. Sí, sí, la verdad que es una herramienta muy efectiva, la observación directa.
Y igual recomendación cuando hagan observación directa, que bueno, generalmente así se hace, pero para que sepan si la quieren aplicar, hay que tener guías de observación. Es decir, un documento muy sencillo donde nos ayuda como que a aterrizar y a observar de manera un poquito menos subjetiva, aunque es imposible evitar la subjetividad totalmente, pero sí nos ayuda a centrarnos, ¿no? Con una escala generalmente Likert de 5 puntos, del 1 al 5, y poder evaluar aspectos bien concretos, bien objetivos, ¿no? No sé, puede ser desde control del grupo, en el caso de evaluar un profesor, explicación de los conceptos, resolución de dudas, la parte también de materiales didácticos, calidad de los materiales didácticos, de las presentaciones, este, ¿cómo se dice? Desenvolvimiento frente al grupo. En fin, hay una gran cantidad de factores que se pueden evaluar y las guías de observación son una herramienta fundamental para este tipo de actividad. De hecho, sí, la llevamos a cabo bajo una especie de rúbrica, ¿no? Ujú. Donde pues, es cuantitativa, de una u otra manera, donde nos da el resultado en cuanto a puntos obtenidos de tantos y un porcentaje en el de tantos, ¿no? Pero eso de la escala Likert se me hace interesante realmente como hasta para graficar, ¿no? Sí, sí, Entonces, efectivamente. entonces sí se me hace interesante como para, pues, alguna parte de la rúbrica implementarla dentro de la escala Likert, ¿verdad? Sí. Pero Sí, sí y evaluamos todos esos ámbitos, ¿no? De lo que conlleva una hora clase del docente, ¿no? De todo a todo, desde la relación, interacción con el alumno, la forma de dirigirse, planeaciones, como usted dice, todo eso en la rúbrica lo tomamos muy en cuenta. sí, es importantísimo. Y también cuando proceses toda esa información, siempre la comunicación al docente es bien importante. Hay que ser siempre propositivos, siempre buscando que el docente no se sienta, no sé cómo decirlo, atacado, o que no se sienta que están poniendo en tela de juicio sus capacidades, porque también puede pasar eso. Entonces, sí, esa parte de cómo comunico los resultados es algo que hay que tener mucho cuidado, y ser bien, bien sutiles, siempre con un lenguaje muy positivo, todo enfocado en la mejora del docente, ¿no? Porque también luego puede haber una muy buena evaluación, pero luego se comunica con poco tacto y pues lejos de ayudar, perjudica. Así es, de acuerdísimo. Y sí, puede ser que haya realmente la inquietud y la revelación de docentes, ¿no? Cuando realmente en otras instituciones no están acostumbrados a tener una evaluación Sí. exactamente de este tipo, ¿verdad? Entonces, Sí, pero pues como lo escucho, veo que desde aquí, yo creo, donde existen instituciones educativas, pues lo que me doy cuenta ahorita y mi aprendizaje es que es importante llevar todas estas formas de evaluar, ¿verdad? Sin sí, ningún afán, como dice él, ¿no? Cuando hay una situación, una retroalimentación para uno como trabajador, pues no es sí. con el fin de afectarte, sino con el fin de ver áreas de oportunidad y crecer más que nada para atenderlas, ¿verdad? Así Así es, lo sí, veo yo. sí, crecer juntos, porque si el docente crece, el colegio también crece con él, porque pues, al final el colegio es la suma de todas las personas que lo conforman, ¿no? Sí. Y también el directivo tiene que aprender a escuchar estas críticas, que luego también por el tema de la autoridad, luego ahí también cuesta trabajo, ¿no? Escuchar que hay problemas, que tal vez tu gestión tiene también áreas de oportunidad. Sí, definitivamente, tanto el que es cabeza como los que son su equipo administrativo, todos tenemos que tener una evaluación de una u otra manera porque todos somos parte del equipo, ¿verdad? Así es. Sí, Pues muchas maestro. gracias Aquí está por tu usted. aportación, muy, muy, Gracias. muy atinada, muy pertinente. Y pues bueno, no sé si hay alguien más, si no, pues ya nos despedimos. Les agradezco mucho el, el haber estado aquí. Espero que les haya resultado de valor. Ah, por último, antes de que se me olvide. Hay un librito electrónico, lo pueden descargar gratis. Ahí toda la información que yo les compartí está completita y más, o sea, hay más información.
Entren en mercadotecniaeducativa.com, ahí en ese sitio web que de hecho les compartí el enlace, o se los pongo aquí. Y hay una parte en las pestañitas que dice ebooks y ahí van a encontrar, están gratuitos, no se preocupen. Este, Hay unos libritos electrónicos, hay uno que dice análisis de datos para colegios. Ese particularmente, si lo descargan, se van a dar cuenta que mucha de la información que hoy les compartí, pues la saqué de ese trabajito, de ese ebook que escribí. Y bueno, ahí viene todo el tema de la clasificación de datos, de la cultura de datos, las definiciones que vimos. Y lo pueden descargar gratis, lo ponen ahí en el carrito, cuesta cero. Ya nada más terminan con la transacción, que no les pide datos bancarios ni nada, porque les digo, está gratuito. Y ya descarga el PDF y si les gusta ahí lo pueden compartir. Y bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta bonito luego. día. Gracias, buen día. Buen día.